Hola y bienvenidos. Vamos a hacer este problema de examen y yo quiero que lo juzguen ustedes, que juzguen la letra, a ver qué les parece la letra de este problema. En la imagen se nos muestra lo que parece ser una esfera de radio A y que hay una carga Q en esa esfera, ¿verdad? Y la letra dice así: sea una esfera uniformemente cargada de carga Q y radio A. Y ahí ya me detengo. ¿Qué significa una esfera uniformemente cargada? ¿Qué significa? Veamos, puede ser una esfera no conductora, de un material no conductor, y estar todo el volumen de esa esfera uniformemente cargado. Pero puede ser una esfera conductora, y entonces la carga residirá en la superficie y también puedo estar hablando de una esfera uniformemente cargada. Es decir, si esto es un problema de examen, este planteo no me parece serio en absoluto, porque aquí lo que yo haría es las dos soluciones posibles a todas las preguntas que se nos hacen. Considerando que es una esfera no conductora uniformemente cargada y considerando que es una esfera conductora uniformemente cargada. Veamos cómo contestamos a estas cuestiones. Recuerda que en tu canal de la física, encontrarás decenas y decenas de problemas de examen resueltos y explicados al detalle, y también soluciones tecnológicas y de software. Pincha en listas donde encontrarás por temas y también por carreras esos problemas de examen. La primera consideración que vamos a hacer es que tenemos una esfera conductora, por ejemplo metálica. Entonces la carga, si la hubiera, va a residir en la superficie. Como el medio es conductor, las cargas se pueden mover libremente hasta que quedan uniformemente distribuidas, igualmente espaciadas entre ellas. Entonces, ahora vamos a aclarar eso, que tenemos una esfera conductora. Y vamos a pasar a responder las preguntas que nos están haciendo. La primera pregunta dice: obtener la expresión de la densidad de carga presente en el problema. Entonces, si la carga está distribuida en la superficie de la esfera, tendremos una densidad superficial de carga, la cual la designamos por la letra griega sigma. Y esa densidad superficial de carga, como la propia palabra lo indica, será el cociente entre la carga y la superficie. La superficie de una esfera es 4pi por el radio al cuadrado. En este caso el radio sería a al cuadrado. Así que ahí queda ya la respuesta A lista. La pregunta B dice: identificar en el dibujo las zonas en las que habrá una expresión distinta para el campo electrostático y deducir la expresión de la carga encerrada por superficies gaussianas que pasen por cada zona. Bueno, nosotros tenemos dos zonas claramente definidas. Una es el interior de la esfera y otra es el exterior de la esfera. Vamos a tomar una superficie gaussiana interna y otra externa a la esfera. Habiendo tomado una esfera gaussiana concéntrica con la esfera real y de radio r comprendido entre 0 y a, y también habiendo tomado una esfera gaussiana externa con un radio r mayor que a, vamos a contestar a la pregunta B. Evidentemente, el campo eléctrico en el interior de esta esfera conductora será cero porque no hay ninguna carga neta encerrada. Recordemos la ley de Gauss, que establece que la integral
de superficie cerrada, una integral de superficie, del producto escalar del campo por el vector superficie por el coseno del ángulo que forman, porque así resolvemos el producto escalar, es igual a la carga neta encerrada sobre la constante de permitividad en el vacío epsilon sub 0. Aquí, dentro de esta esfera gaussiana, si R está comprendido entre 0 y A, no hay ninguna carga neta. Por lo tanto, la carga neta encerrada será 0, esta integral será 0 y por lo tanto el campo eléctrico será 0. Esta es nuestra conclusión cuando R está comprendido entre 0 y A. Y ahora vamos a ver qué pasa fuera. Si aplicamos la ley de Gauss para la parte exterior, tendremos lo siguiente. Efectivamente, esta distribución simétrica de carga provocará un campo magnético en cualquier punto de esta esfera gaussiana. Hemos dibujado el campo en un punto y hemos considerado una pequeñísima superficie diferencial que la hemos identificado con el vector diferencial de superficie que por definición tiene que ser perpendicular a la propia superficie. También vemos que dentro de esta esfera gaussiana verde externa tenemos una carga que es la carga total que posee la esfera. Por lo tanto, aplicando la ley de Gauss, sabiendo que el campo va a tener el mismo módulo en cualquier punto de esta esfera porque el radio es constante, lo vamos a sacar fuera de la integral. Y luego, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría considerar el coseno del ángulo alfa. Alfa es el ángulo entre estos dos vectores que evidentemente vale 0 y coseno de 0 grado será igual a 1. Y por lo tanto, habiendo sacado el campo para fuera de la integral, me queda integral de los vectores superficie, que no es otra cosa que sumar toda la superficie de la esfera gaussiana, esa de color verde. Y la superficie de una esfera es 4pi por r al cuadrado. Eso será igual a la carga neta encerrada, que como dijimos es la carga Q sobre epsilon sub 0, y por lo tanto la expresión del campo será Q sobre 4pi epsilon sub 0 por r al cuadrado. Es un vector, así que lo vamos a identificar con un vector unitario radial. Entonces vemos que hay dos expresiones para la carga. En el interior la carga es 0 y tenemos que el campo también es 0. Y en el exterior, la carga es justamente la carga Q, que es la que nos dan en el problema, y el campo en cualquier punto exterior a una distancia r del centro se puede calcular mediante esta expresión, que en definitiva esto es la ley de Coulomb, ¿no? Para una carga puntual. Recordemos que para una esfera, sea maciza o no, quiero decir, sea conductora o no, el campo en el exterior se comporta como si toda la carga estuviera concentrada en el centro, porque esta es la expresión del campo eléctrico para una carga puntual. En la C nos dicen calcular el flujo neto del campo electrostático a través de una superficie gaussiana de radio R tal que R sea menor que A, es decir, para esta superficie, el flujo a través de esta superficie, y para R mayor que A, es decir, el flujo a través de esta otra superficie gaussiana. Nosotros partimos de que el flujo del campo eléctrico justamente es la definición, es la integral de Gauss. Entonces, ya lo hemos visto, si R está comprendido entre 0 y A, como la carga neta es 0, el flujo de campo eléctrico será igual a 0. En cambio, si R es mayor o igual que A, el flujo del campo eléctrico será igual a Q, que es la carga neta encerrada, sobre epsilon sub 0. Vean lo desordenado que es el planteo de esta letra de examen, porque en la D nos dicen, utilizando
la ley de Gauss para la simetría esférica, calcular el valor general del campo eléctrico creado por esta distribución para un punto situado a cualquier distancia r respecto al centro de la distribución. Pero vamos a ver, es que para responder a las preguntas anteriores, tuvimos que aplicar la ley de Gauss para llegar a nuestras conclusiones. Entonces, esta pregunta debería haber sido quizás la pregunta A y no la pregunta D. Vamos a la última pregunta, que es la E. Indicar si hay alguna zona con el potencial constante. Para eso, vamos a pensar lo siguiente. Si nosotros tomamos dos puntos cualesquiera dentro de la esfera, en este caso vamos a llamarle M y N, podemos aplicar la ecuación que nos permite relacionar el potencial eléctrico con el campo, y es esta expresión. La diferencia de potencial es menos la integral del campo eléctrico por diferencial de R. En este caso, si considero como potencial inicial el del punto N y como final el del punto M, me quedará que la diferencia de potencial será potencial en M menos potencial en N es igual a menos la integral del campo por dr. Pero sabemos que el campo en el interior de un conductor es cero, por lo que vimos antes, porque no hay ninguna carga neta encerrada. Entonces el campo es cero, esta integral es cero, y por lo tanto el potencial de M será igual al potencial del punto N. Y esto en rigor implica que para cualquier punto interior a la esfera el potencial es constante, ya que M y N son dos puntos cualesquiera que yo he elegido dentro de la esfera conductora. Hay un caso también en el que la esfera esta podría ser hueca, no hace falta que sea maciza, puede ser hueca y conductora, y la carga estar distribuida en la superficie. Suponemos ahora que la esfera es maciza, no conductora, entonces existe una distribución de carga uniforme en el volumen de la esfera. Las cargas se repelen todas entre sí, pero al ser el medio aislante, es decir, no conductor, las cargas no pueden ir hacia la superficie, porque el propio medio, al ser no conductor, se los impide. Por lo tanto, las cargas quedan ahí estáticamente. Entonces vamos a responder a la pregunta A. La pregunta A es la densidad de carga. Entonces, en este caso, como la carga no está distribuida en la superficie de la esfera, sino en el volumen de la esfera, vamos a hablar de que existe una densidad volumétrica de carga que la designamos por la letra griega ρ, RHO. Y esa densidad volumétrica de carga, como la palabra lo dice, será la carga sobre el volumen. Es decir, que será la carga total, y el volumen de una esfera es 4/3 de pi por r al cubo, que en este caso r es a, por lo tanto sería a al cubo. Bueno, aquí ahora dice identificar en el dibujo las zonas en las que habrá una expresión distinta para el campo electrostático y deducir la expresión de la carga encerrada por superficies gaussianas que pasen por cada zona. Bueno, evidentemente que el campo en el interior no va a ser igual que en el exterior, y eso nos lo demuestra la ley de Gauss. Entonces, vamos a hacer como antes y elegir una superficie gaussiana que será una esfera concéntrica interior y otra esfera concéntrica exterior. Una vez consideradas las esferas, vamos a empezar por la que tiene un radio menor que A. Aquí, que encontramos en el interior de esta esfera, encontramos una distribución uniforme de carga, es decir, que hay condiciones de simetría, por tanto podemos aplicar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico. Por ejemplo, dada la simetría esférica que tenemos y como se trata de cargas positivas, el campo eléctrico, si yo quisiera representarlo, vamos a elegir este colorcito,
En un punto el campo eléctrico apuntaría así, hacia afuera, radial y hacia afuera, y el vector superficie, por todo lo que hemos hablado antes, el vector superficie también. Entonces vamos a aplicar nuestra ley de Gauss, considerando que R es mayor o igual que 0, menor o igual que A. Integral cerrada de superficie de E por ds por coseno de alfa es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon sub 0. Nuevamente, el ángulo es 0. Coseno de 0 grado es 1. Nuevamente, el campo tendrá el mismo módulo en cualquier punto de la esfera gaussiana. Entonces va para afuera de la integral. Y entonces, ¿qué me queda? Integral de superficie. Otra vez tenemos la superficie gaussiana de la esfera, que es 4pi por r al cuadrado. Ahora bien, tenemos que ver cómo obtenemos la carga neta encerrada dentro de este volumen gaussiano. Para eso, nosotros vamos a partir de la suposición de que la densidad volumétrica de carga es constante. Entonces, si la densidad volumétrica de carga es constante, tiene que suceder que si yo divido la carga total de la esfera entre el volumen total, me tiene que dar lo mismo que si divido la carga neta encerrada en la esfera gaussiana entre el volumen gaussiano, porque ρ es constante. Entonces la relación carga-volumen será constante. Vamos a hacerlo. La carga total es al volumen total de la esfera, que es 4/3 de pi por a al cubo, como la carga neta que quiero averiguar es igual a 4/3 de pi por r al cubo. Y por lo tanto, si despejamos la carga neta, simplificando previamente 4/3 de pi en ambos miembros de la igualdad, nos quedará. Entonces, la carga depende del radio. Según el radio de la esfera gaussiana que yo elija, será la carga neta encerrada. Entonces, esta es la expresión para la carga dentro de esta zona. Evidentemente que si la esfera gaussiana la tomo justo en la superficie de la esfera, el radio será A. Entonces, si pongo aquí A al cubo dividido al cubo me da 1, y la carga, ¿cuál será? La carga total que contiene la esfera. Por otro lado, para valores de R mayores que A, evidentemente que la carga neta encerrada que tengo es la que hay en la esfera, que no es otra que Q. Para calcular el flujo neto y responder a la pregunta C, recordemos que el flujo neto del campo eléctrico es la integral de Gauss, que a su vez es igual a la carga neta sobre epsilon sub 0. Entonces, ¿qué podemos responder? Que si R está comprendido entre 0 y A, el flujo del campo eléctrico será Q por R al cubo sobre A al cubo, que es la expresión de la carga neta dentro de la esfera. Y luego, si R es mayor o igual que A, el flujo del campo eléctrico será simplemente Q dividido epsilon sub 0. Veamos que en el límite de R igual a A, ambas expresiones me dan el mismo valor para el flujo, que es Q sobre epsilon sub 0. Aquí me faltó dividirlo entre epsilon sub 0. Ahora sí, porque si yo en esta expresión sustituyo R por A, me queda A al cubo, entre A al cubo se me va y me queda Q sobre epsilon sub 0. Muy bien, por último dice, utilizando la ley de Gauss, calcular el valor general del campo eléctrico, bla, bla, bla. O sea, hay que calcular el campo eléctrico dentro y fuera. Si R está comprendido entre 0 y A, esta integral siempre nos va a dar lo mismo. Nos va a dar el campo por la superficie de la esfera gaussiana, que es 4pi por r al cuadrado. Y del otro lado, la carga neta en este caso es Q por r al cubo sobre a al cubo y sobre epsilon sub 0. Simplificamos r cuadrado con un cuadrado del otro lado y nos queda, aquí puse campo magnético, campo eléctrico,
perdón, si despejamos el campo eléctrico, nos quedará Q sobre 4pi epsilon sub 0 por A al cubo y arriba multiplicado por R. Vemos que el campo aumenta linealmente con R proporcionalmente, ya que todo esto es constante. El campo va aumentando el módulo a medida que yo me alejo hacia la superficie. Por otro lado, si R es mayor o igual que A, ya sabemos que nos quedará que E por 4pi por R cuadrado es igual a Q, que es la carga total sobre epsilon 0, y por lo tanto el campo es como si fuera el de una carga puntual, 4pi epsilon 0 por R al cuadrado. Yo aquí estoy escribiendo simplemente el módulo en ambos casos. Para responder a la pregunta E, indicar si hay alguna zona con el potencial constante, basándonos en esta expresión para calcular la diferencia de potencial entre dos puntos, ya podemos responder que no, porque para que el potencial sea constante, la diferencia de potencial entre dos puntos, ya sea en esta zona interior o en esta zona exterior, la diferencia de potencial debería ser cero, para lo cual el campo eléctrico debería ser cero. Pero en este caso el campo eléctrico no es cero en el interior ni tampoco es cero en el exterior.